¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos en Voz de Vida, es la hora de utilizar y me da mucho gusto estar con ustedes este día y que podamos hablar un poquito más de lo que es nuestra fe, lo que es el Señor, lo que es nuestra iglesia. Sí, tema que estuve tocando hace unos días y que creo yo es conveniente que conozcamos más acerca de nuestra iglesia, de esta riqueza que tenemos, que el Señor nos ha dejado, que el Señor nos ha dado. Sí, que en estos tiempos donde tenemos la sede vacante, es decir, sede vacante es la silla de Pedro, sí, que está pues ahorita sin quien la ocupe por el deceso de el Papa Francisco. Estamos pues en espera de su sucesor, que será electo en los próximos días, empezando el conclave el día 7 de esta semana, es decir, el próximo miércoles comenzamos con el conclave y el mundo pendiente de quién será electo el nuevo papa. Esto es algo que no tiene ninguna otra iglesia, es decir, la iglesia católica es la iglesia más antigua del mundo, con sucesión, que puedes decir la iglesia de judíos tienen esta religión es más antigua que el cristianismo, efectivamente, pero con una sucesión ininterrumpida. La Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, es la más antigua. ¿Sí? Hemos tenido hasta ahora 266 papas y estamos en espera del 267. Una sucesión continua. Entonces, de ahí que podamos decir con seguridad, la iglesia fundada por Cristo es precisamente esta, porque desde él y Pedro llegamos hasta Francisco, que en paz descanse. Bien, vamos a ver, entre otras cosas, el día de hoy empezaremos a ver la labor que hace la iglesia en el mundo, porque es algo que la verdad mucha gente desconoce, ¿sí? Es muy fácil abrir la boca, es muy fácil ahora con las redes sociales escribir con todo respeto cualquier estupidez y pretender o hacer que el mundo que la crea, ¿sí? Sin verdaderamente ponerse a estudiar un poquito la historia de la iglesia, informarse con fuentes fidedignas sobre la función de la iglesia en el mundo, sí, y no dejarse llevar nada más por los dimes y diretes de alguno que otro acomplejado, envidioso, enemigo de la iglesia, que, insisto, se deja llevar y escriben cualquier cosa. Desgraciadamente arrastran entre todas esas sartas de mentiras y calumnias a mucha gente, ¿no? Engañándolas, haciéndoles creer que eh, la iglesia es casi, casi la Babilonia, ¿verdad? La iglesia es el anticristo, en fin, invadida por enemigos, por masones, por esto, por otro. Obviamente, no hay ninguna duda que el demonio está trabajando dentro de la iglesia, sí, a través de algunas personas, pero vayamos pues, a saber quién o quiénes, no sé, ni me interesa, la mera verdad.
Pero lo que sí me interesa y no tengo duda y tengo así la confianza es que Jesús lo prometió y Jesús lo que promete cumple es que las fuerzas del infierno no prevalecerán en la iglesia. Así es que es, por un lado, lógico que el enemigo esté trabajando desde adentro porque pues no va a estar trabajando donde ya hay guerras, donde hay envidias, donde ya hay prostíbulos, donde hay una serie de cosas, pues ya son sus áreas. Si no necesita ahí realmente hacer nada cuando ya se está haciendo. ¿Dónde va a empezar? ¿Dónde va a meter sus fuerzas? En donde se hace el bien, donde se obra el bien, donde se habla con la verdad. Ahí es donde él va a intervenir. ¿Para qué? Para confundir, para engañar. Si no olvidemos que es el padre de la mentira. En fin, todo esto pues sirva como preámbulo para lo que vamos a ver. Y bueno, a lo mejor me emocioné de más hablando ahorita y, y no empecé como es costumbre con nuestra oración inicial. Así es que lo haremos de una buena vez en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí contigo, de poder hablar de ti y contigo, Señor, de poder hablar sobre todo de tu iglesia, esa iglesia que fundaste en tu buen amigo, siervo, fiel Pedro, y que desde él hasta Francisco hemos tenido una dirección, una guía dentro de la iglesia por la acción de tu Santo Espíritu. Que tu Espíritu nos guíe a lo largo de esta hora y ponga sus ideas en nuestra mente, en nuestro corazón, que salgan de nuestra boca y que lleguen a aquellos que quieren y desean conocer y aprender más de ti. Te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre María Santísima y el Señor San José, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a ver pues la labor de la Iglesia en el mundo. A pesar de reconocer que la Iglesia, compuesta por seres humanos imperfectos, como ya lo he dicho, ha tenido muchos puntos negativos y sombríos, también debemos recordar con humildad y verdad tantos aspectos luminosos de la historia. ¿Sí? La iglesia de los mártires que resistieron a los poderosos, la iglesia de los santos que vivieron el evangelio de manera heroica, los grandes testigos de la fe en nuestro tiempo, las obras de caridad que la iglesia ha llevado a cabo en todas las épocas y que hoy sigue realizando, sobre todo en el servicio, ¿sí? Sobre todo en ese servicio a los pobres, a los del tercer mundo. La contribución, sí, de la iglesia a la paz, tanto en el pasado como en la actualidad, ¿sí? Su contribución al reconocimiento de la dignidad humana, de la dignidad de la persona, de la dignidad de la mujer y de la libertad de conciencia. Prescindamos por un momento de la iglesia en la historia del mundo y preguntémonos qué es lo que quedaría y qué aspecto tendría. Pero, sobre todo, la iglesia ha guardado hasta hoy el recuerdo de Jesucristo. Sin ella, sin la iglesia, no habría evangelio ni sagradas escrituras. Sin la iglesia
nada sabríamos de Jesucristo, ni de la esperanza que Él nos ha traído. Ella, la Iglesia, ha llevado a todos los pueblos del mundo el mensaje salvador de Jesucristo. Recordemos aquí la labor inmensa realizada por los monjes ante la invasión de los bárbaros en Europa. Los benedictinos, sobre todo, conservaron y transcribieron algunos códices, guardándolos de la destrucción, conservando de este modo la cultura greco-romana para las generaciones posteriores. La mayor parte de los sabios de la Edad Media fueron eclesiásticos. Las primeras universidades fueron creadas por la Iglesia. En el siglo XIV, de 44 universidades europeas, 31 eran de fundación pontificia. En Perú fue fundada la primera universidad del continente americano, en los claustros del convento de Santo Domingo, en el año 1551. En el Concilio de Trento se estableció que todas las catedrales tuvieran una escuela o su escuela catedralicia. Y en el Perú, en 1853, en el tercer concilio limense, se estableció que todos los párrocos tuvieran a su cargo escuelas parroquiales. Esa preocupación de la Iglesia por la cultura sigue hasta el día de hoy, a través de colegios y universidades, y esto mismo podemos decir también respecto a los hospitales y obras de caridad. Los primeros hospitales fueron fundados también a la sombra de catedrales y parroquias. Bajo el auspicio de la Iglesia se construyeron los primeros hospitales. Sí, y las primeras obras que se hicieron de caridad fueron por los hospitales. Bien, si en la historia, así, si en la historia quitáramos la iglesia, sin la iglesia, entonces la humanidad hubiera sido muy diferente. Y lo mismo podemos decir de nuestra propia historia personal. Por eso, decir Jesús sí, iglesia no, es olvidarse de que Jesús nos da su gracia, su perdón y su amor por medio de la iglesia, de sus estructuras y personas, aunque éstas sean imperfectas. Entonces, ¿qué sentido tiene que digas, sí creo en Cristo, pero no creo en su iglesia? Efesios 5:25 nos dice, y Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por lo tanto, tiene que haber un amor a la iglesia, un amor a la iglesia. Carlo Carretto, en su libro Mañana será mejor, escribe lo siguiente, fíjate muy bien. Mm. Oh iglesia, cuán contestable me resultas y sin embargo cuánto te amo. Querría ver desaparecer muchas cosas en ti y a pesar de todo te necesito. Me has dado muchos escándalos y sin embargo me has hecho entender la santidad. He visto en ti muchas cosas falsas, pero nada ha tocado más puro y bello. ¿Cuántas veces
He sentido la tentación de separarme de ti y cuántas veces también he deseado morir entre tus brazos. No puedo librarme de ti. Además, ¿a dónde iría? A construir otra. Pero no podría construirla sin los mismos defectos porque llevo dentro los míos. Y si lo construyera, sería mi iglesia y no la de Cristo. La credibilidad de la iglesia no se basa en los hombres que la componen, sino en Cristo y en su promesa de que nunca las puertas del infierno prevalecerán contra ella, como te lo dije al principio. La iglesia es un misterio de Dios verdadero, impenetrable a la vez. Tiene el poder de darme la santidad y sin embargo, desde el primero hasta el último de sus miembros son pecadores. Tiene el poder omnipotente e invencible de celebrar el misterio eucarístico y está formada de hombres que se debaten en la oscuridad y la tentación de todos los días. Habla de pobreza evangélica, de seguir a Cristo, y muchos de sus miembros buscan el poder y la riqueza al margen de Dios. En la iglesia se estremezclan lo natural y lo sobrenatural, la santidad y el pecado, la credibilidad y la incredibilidad, lo humano y cuando era joven no entendía por qué Jesús había elegido a Pedro pese a sus negaciones para hacerlo jefe de la iglesia. Ahora con los años ya no me sorprendo que haya querido construir su iglesia sobre la tumba de un traidor, de un hombre que se asustaba ante las palabras de una sirvienta. Ahora entiendo que eso es una llamada a mantener en nosotros humildad y la conciencia nuestra propia, de nuestra propia fragilidad. No juzguéis y no seréis juzgados. No veas a la iglesia como algo externo en ti. Tú eres la iglesia. No está mal protestar contra la iglesia cuando se le ama. Lo malo es criticarla poniéndose fuera, como si fuéramos puros y santos. Por eso no me salgo de la iglesia, a pesar de sus defectos humanos. La iglesia está edificada sobre piedras débiles. Pero ¿qué importan las piedras? Lo importante es la promesa de Cristo que nunca fallará. El cemento que une esas piedras es el Espíritu Santo, que le da unidad. Solamente el Espíritu es capaz de hacer la iglesia con piedras mal talladas, como somos nosotros. Solo el Espíritu Santo puede mantenernos unidos a pesar de nuestro orgullo y egoísmo. Los motivos para creer en la iglesia no son las virtudes de los pontífices tampoco, de los obispos o de los sacerdotes. La credibilidad está en el hecho de que, no obstante los 2000 años de pecados cometidos por su personal, ella ha conservado íntegra la fe. Y esta mañana he visto un sacerdote celebrar la misa y decir, esto es mi cuerpo. He creído en la promesa de Jesús y en que el pan que me daba en la comunión era el mismo cuerpo de Jesucristo. Esta masa de bien y de mal, de grandeza y de miseria, de santidad y de pecado, que es la iglesia, en el fondo soy yo. Por eso, si alguna vez he criticado a la iglesia, en el fondo me he criticado a mí mismo. ¿Con qué derecho la critico? ¿Acaso no tendría ella más razones que yo para avergonzarse de mí, que me creo santo? El Papa, vamos a ver, el Papa es el obispo de Roma, es el sucesor de San Pedro,
representante de Cristo y pastor de la iglesia, que tiene potestad plena, suprema y universal, y puede ejercerla siempre con entera libertad. Y esto lo enseña el catecismo en el número 882. Es también el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad en la Iglesia, como nos dice el documento Lumen Gentium. Y según San Gregorio Magno, es el siervo de los siervos de Dios. Sí. El Papa es pues el vicario de Cristo. Pero hay quienes creen que es la bestia de que habla el Apocalipsis en el capítulo 13, versículo 18, y que lleva grabado en su tiara el número de la bestia, 666. Algunos, como los adventistas, dicen que lleva escrito en su tiara, Vicarius Filii Dei, cuyo valor numérico sería Visibility, es decir, 66666. 666. Pero la misma regla de tres, podríamos decir que lo es su fundadora, Helen Gould White, la fundadora de los adventistas, cuyo valor numérico es el mismo 666. Sin embargo, nunca al Papa se le ha llamado Vicarius Filii Dei, vicario el Hijo de Dios, vicario del Hijo de Dios, sino más bien se le ha llamado siempre vicario de Cristo. Por otra parte, San Juan, cuando escribe el Apocalipsis, lo escribe en griego y no en latín. El 666 podría muy bien referirse al valor numérico de las palabras griegas César Dios, ya que los emperadores romanos fueron como bestias diabólicas que mataron miles de cristianos, y para evitar decirlo con todas las letras y que las autoridades romanas tomaran represalias, si llegaban a hacerlo, por eso se le pone de modo simbólico. Pero vayamos al punto clave. ¿Es verdaderamente Pedro la cabeza visible de la iglesia, la piedra fundamental, el vicario de Cristo en la tierra? Algunos lo niegan porque dicen que no se puede poner otro fundamento que Cristo. Ciertamente que Cristo es la cabeza y el centro y el fundamento primero de la iglesia, pero el primero quiso dejarnos su representante visible, revestido de su autoridad en Pedro y sus sucesores. En Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17, ¿sí? Y esto lo acabamos de escuchar en el Evangelio del tercer domingo de la Pascua. Dice lo siguiente: sí, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Sí, cuando le pregunto, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Incluyendo pues a los mismos apóstoles que le había preguntado inmediatamente después, antes de esas preguntas, ¿me amas más que estos? Asimismo, en Mateo 16, 18 le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Por eso, en Mateo 16, 18, Jesús juega con las palabras Kefas y le dice, según el texto original: tú eres Kefas, y sobre esta Kefas edificaré mi iglesia.
porque Pedro y piedra es la misma palabra, indicándole así su misión. ¿Sí? Ahí estaba, destinada a ser la roca, el fundamento de su iglesia que durara siempre, porque las puertas, es decir, los poderes del infierno, no podrán prevalecer contra ella. Y por otra parte, Cristo sabía que Pedro iba a morir. De ahí que este poder de las llaves del reino de los cielos debía continuar en los sucesores de Pedro. Por eso, pues, siempre que se nombra a los apóstoles, se nombra primero a Pedro, que en Mateo 10:2 se le dice expresamente el primero. Después de la resurrección se le aparece a él solo, antes que a los demás apóstoles. Cuando se habla de los tres discípulos predilectos, Pedro, Santiago y Juan, siempre aparece Pedro el primero. Las 4 veces que aparece en la lista de los apóstoles en el Nuevo Testamento, siempre varía el orden de los demás apóstoles, menos el de dos. Pedro siempre el primero y Judas siempre el último. Cuando se habla en general del colegio apostólico, también aparece Pedro el primero. Por ejemplo, en Marcos 1:36 dice, Pedro y los que estaban con él. O en Hechos 2:14, Pedro con los 11. Cuando los apóstoles son apresados, Pedro habla en nombre de todos. Es detenido por Herodes Agripa como jefe de la iglesia, y toda la iglesia oraba por él. Él mismo ordena con su autoridad bautizar a los primeros gentiles. El Concilio de Jerusalén es el primero que habla para decidir la cuestión y Santiago lo apoya. Pablo va a Jerusalén a conocer a Pedro. Pedro toma la iniciativa en la selección de Matías. Habla ante el Sanedrín y predica como representante de la iglesia en Pentecostés, día que se considera como nacimiento de la iglesia. Ante tantos argumentos, seremos capaces de negar su autoridad porque no se dice en la Biblia claramente que estuviera en Roma. ¿Acaso la Biblia lo niega? Al final de su primera carta, Pedro dice, les saluda la iglesia de Babilonia. Y todos admiten que Babilonia significa Roma, como aparece claro en Apocalipsis, ya que la ciudad de las 7 colinas de que habla no es otra sino Roma. Además, ¿hay acaso alguna ciudad en el mundo que se haya atribuido tener el sepulcro de San Pedro? La estancia de Pedro en Roma está atestiguada por todos los escritores antiguos. San Clemente Romano, en su carta a los Corintios del año 95, habla de que Pedro y Pablo fueron víctimas de la persecución de Nerón. Ignacio de Antioquía, escribiendo a los cristianos de Roma, les dice, no os mando yo como Pedro y Pablo. Lo mismo afirman otros autores del siglo II y del siglo III, como San Irineo, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Dionisio de Corinto, etc. Y especialmente Tertuliano y el escritor romano Gallo hablan del martirio de Pedro en Roma. Gallo incluso dice, yo puedo mostrar los trofeos de los apóstoles. Si quieres ir al Vaticano, a la vía Ostiense, encontrarás los trofeos de los apóstoles que han fundado la iglesia.
y esto lo quita también San Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica. Mm. El Papa es infalible. Vamos a ver en qué momento, cómo es. Cristo en Lucas 22:32 afirma, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y tú confirma a tus hermanos. Yo he rogado por ti, le dice Jesús a Pedro. Lo normal es que nosotros oremos a Cristo, pero como Pedro es la piedra fundamental de la iglesia y es demasiado grande su responsabilidad, Jesús siente el deber de sostenerlo, rezando por él para que su fe no se equivoque, ya que la seguridad de todos depende de la fidelidad de Pedro. Aquí podemos ver la gracia de la infabilidad otorgada a Pedro para que dirija con seguridad y fidelidad la barca de la iglesia. Si Caifás era el sumo sacerdote, hablaba en nombre de Dios con profecía, no lo podría hacer el Papa. El Concilio Vaticano I afirmó, advirtiéndonos fielmente de las tradiciones de la fe cristiana desde los primeros tiempos de la Iglesia, enseñamos y definimos que es doctrina divinamente revelada que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando en el ejercicio de su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos en virtud de su suprema autoridad apostólica, define que una doctrina referente a la fe o a las costumbres debe ser acatada por la Iglesia Universal, goza plenamente por la asistencia divina prometida en él, obviamente, en el bienaventurado Pedro, de aquella infalibilidad con que el divino Redentor quiso dar a su iglesia al definir doctrinas referentes a la fe y a las costumbres, y por consiguiente, y por la misma forma, sí, es por estas definiciones del romano pontífice, son irreformables por sí mismas y no es en virtud del consentimiento de la iglesia. El Papa, pues, es infalible, no se puede equivocar, pero solo cuando habla como supremo pastor y maestro de la iglesia, en cosas de fe y costumbres, después de una decisión final y manifestándose explícitamente su intención de obligar a la Iglesia Universal en aquella decisión que tome. Cristo no prometió al Papa la impecabilidad, sino la infalibilidad. Y de hecho, ha habido papas que son grandes pecadores y aunque la inmensa mayoría han sido buenos, y la tercera parte santos, hay papas que han sido malos. Sí, no hay duda, no hay duda. ¿Ok? Bien, ahora, en cuanto a los dogmas, hay que entenderlos de manera diferente y no estática, pues tienen mucho más de compromiso que de término, ya que pueden ser entendidos en un sentido más profundo. Por eso, Karl Rahner decía en sus escritos de teología, toda fórmula en que la fe se expresa puede, en principio, aún permaneciendo verdadera, siga siendo en las palabras verdadera, puede ser superada. Es decir,
al menos en principio, puede ser sustituida por otra que diga lo mismo y añada algo más, que diga lo mismo pero con un nuevo matiz. De hecho, nunca en la Iglesia ha habido ningún papa que solemnemente haya definido algo con intención de obligar a toda la Iglesia y se haya equivocado. Esa es una prueba más de la asistencia del Espíritu Santo sobre él, como Cristo prometió. Esto es importante que quede claro, es decir, a lo largo de 266 papas, sí, ya tenemos unos cuantos, 266 y, y siglos en la historia, sí. No hay nada, sí, no ha habido ninguno de esos papas que haya definido algo con intención de obligar a toda la iglesia y se hayan equivocado. Interesante, ¿verdad? A veces los papas, al hablar de sus opiniones personales, se han podido equivocar, sin duda alguna, pero tenemos que respetarlos y obedecerlos porque tienen la autoridad de Cristo, aun cuando no hablen ex cátedra, definiendo un dogma de fe. En el caso de Galilea no hubo ningún dogma de fe, ni el Papa publicó ningún documento, y tampoco era asunto de su competencia por tratar de cosas de astronomía y no de la fe y costumbres. Ahora vamos a ver algo más del Papa sobre su autoridad. Mm, En alguna ocasión, a los que no nos están viendo, nada más nos escuchan, hay unas pausas en que uso para poder tomar un poquito de café o agua que me ayuda a no perder la voz de repente. La autoridad del Papa como cabeza de la Iglesia está atestiguada por documentos desde el primer siglo. San Ignacio de Antioquía, en su carta a los romanos, dice por 2 veces que Roma tiene la presidencia sobre todas las cosas, sí, y sobre todas las demás comunidades cristianas. Roma tiene entonces esta presidencia sobre todos. Clemente Romano, tercer sucesor de San Pedro, dice, estamos con quién, Clemente Romano, sí. Tercer sucesor de San Pedro, hacia el año 95, en su carta a los de Corinto, habla de la intención divina de la jerarquía y de que un pecador y un pecado, pues sí, puede destruir a los presbíteros. Fíjate muy bien. Asimismo, es pecado destituir a los presbíteros del ejercicio de sus funciones, cosa que habían hecho en Corinto algunos revoltosos que habían solivantado a los fieles. Aquí San Clemente actúa como verdadero papa que toma las cartas en el asunto para corregir abusos, a pesar de que todavía vivía San Juan de Éfeso, que estaba, pero mucho, mucho más cerca que Roma. Esta carta se ha llamado la Epifanía del primado romano, por ser la primera y más clara manifestación del primado romano. San Jerónimo en su carta a San Dámaso Papa le dice: sé que la iglesia no está edificada sobre esta roca, Pedro. San Agustín, con toda claridad, afirma que la iglesia continúa
la iglesia romana, sí, ha existido siempre la preeminencia de la sede apostólica. Además del documento antedicho del Papa San Clemente Romano, tenemos también un caso práctico del Papa San Víctor hacia el 190, cuando se suscitó el problema de la celebración de la Pascua. El Papa Víctor intervino para zanjar la cuestión. Por eso San Cipriano en el siglo III nos dice: abandona la cátedra de San Pedro sobre la que está cimentada la iglesia, puede confiar de estar en otra iglesia. Eh, Es absurdo decir, como algunos, que el emperador Constantino fundó la iglesia e instituyó a los papas muchos años, pero muchos años antes de Constantino. Hay testimonios, sí, y muchos testimonios, sin duda alguna. Mm. Como hemos visto por una de la vida de la iglesia y de la actividad de los papas, conocemos los nombres de los papas desde San Pedro hasta la fecha. 236, de los cuales 80 son santos. San Irineo, muerto a los 38, perdón, muerto en el 2002, perdón, 202, ya nombra a los 12 primeros papas. San Agustín, en su carta Generoso, nombra a los 38 papas que hubo hasta él y dice: si vamos a continuar el número de los obispos que se han suced- sucediendo, sí, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo con el Papa? Y comenzando a contar desde San Pedro, figura de toda la iglesia, a quien dijo el Señor: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mm. A Pedro le sucedió Lino, a Lino Clemente, a Clemente Anacleto, a Anacleto Evaristo, y continúa, por otro lado, creciendo, ¿no? Otros nombres y nombres y nombres y nombres de los diferentes papas que ha habido a lo largo de los siglos. ¿Mm? Bien, después de todo lo que hemos dicho, entonces, de veras que no podemos negar la autoridad del Papa como representante de Cristo en la Iglesia. ¿Mm? No, no sé cómo lo podríamos negar. Podemos presentar, pues, algún santo que negara su autoridad entre los primeros siglos de la Iglesia, o algún santo que lo haya rechazado, tampoco. Santa Catalina perdón, le llamaba el dulce Cristo en la tierra. Y todos los santos nos han enseñado a amarlos, respetarlos y obedecerlos como al mismo Cristo. Hasta el siglo X, los papas eran elegidos por el clero y pueblo romano por votación popular, con lo que esto podía suponer las pasiones y gestiones humanas. Prácticamente lo elegían los nobles de Roma. Esto hizo que sus intereses personales se mezclaran en la elección, como se dio claramente en el llamado siglo de hierro, el siglo X. En todo el país se vino una fuerte helada. Así fue. Esto pues hizo que los intereses que se fueran mezclando. Esto trajo desprestigio en toda la iglesia, en toda la iglesia. En el año
Y vuelvo a lo mismo que dije desde el principio, por más desprestigio, por más sombras, por más oscuridad que ha pasado a lo largo de la historia de la Iglesia, la doctrina se ha mantenido intacta. El año 1059, el Papa Nicolás II dio un decreto para que el Papa fuera elegido solo por los cardenales. Entonces, los cardenales tomaron importancia en la Iglesia, considerados como los príncipes de la Iglesia. Entonces, en aquel entonces, había 18 cardenales diáconos, 28 cardenales presbíteros y 7 cardenales obispos. El año 1241, y como tardaban mucho en elegir al nuevo papa, los romanos los encerraron con llave, con clave. De ahí viene la palabra cónclave, con la que se designa, perdón, la reunión de los cardenales después de la muerte del papa, que es lo que está por comenzar este miércoles, para la elección del sucesor. Actualmente son, si mal no recuerdo, 133 cardenales con derecho a voto y a ser votados, que se vote por ellos. Bien, de estos solo pueden entrar en el conclave los menores de 80 años. Cuando se hace la votación, si no se ha elegido ninguno, se queman las papeletas y sale humo negro. Si sale humo blanco, quiere decir que papam habemos y tenemos un nuevo papa. Para ello es necesario 2/3 de de los votos. El papa no es solo jefe de la Iglesia Católica, es también jefe del Estado Temporal del Vaticano, que es uno de los más pequeños del mundo. Actualmente, a raíz del Tratado de Letrán de 1929, en el Estado italiano tiene 49 hectáreas, pero hasta el siglo pasado ocupaba la parte central de Italia. Estos estados de la Iglesia habían sido donados al Papa Esteban II por Pipino el Breve, rey de Francia, en el año 756, y más tarde fueron ratificados por Carlomagno. Esto ha sido de un gran beneficio para la Iglesia para tener independencia y no estar sometida a los vaivenes de la política italiana y los caprichos de los reyes de las dinastías ideológicas reinantes. Bien, vamos a dejar hasta aquí esta parte. Continuaremos la próxima semana con este tema de la Iglesia del Papa. Vamos a entrar en las finanzas del Papa la próxima semana, ¿sí? A ver qué podemos seguir aprendiendo, pero creo que, bueno, sí, hasta ahora ha sido interesante lo que aquí estamos aprendiendo sobre nuestra querida llamada Iglesia Católica. Gracias por el favor de su atención y síganos, síganos a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, asimismo en el 1380 AM de Radio San Antonio. Eh, no se olviden de orar por su servidor, como yo oro por ustedes también. Sí. Y sigamos pendientes en estos días en oración, sobre todo por la elección de nuestro próximo Papa. Sí, como ya lo mencionamos, pues a partir del miércoles inicia este
misterioso e interesante y espiritual proceso de elección del Papa. Ánimo entonces, Dios los bendice y hasta pronto.